Seguimos en la mesa de En Perspectiva en este jueves 2 de febrero de 2017. Están con nosotros Carlos Ramela, Esteban Valenti, Antonio Mercader y Fernando Butazzoni. El secretariado ejecutivo del PIT-CNT definió este martes que defenderá la ley de negociación colectiva con movilización y lucha luego de que la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio resolvieran retomar un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo porque no hubo avances en las conversaciones para modificar esa normativa. Para el PIT-CNT, la actitud de las patronales es imprudente, ya que expone a nuestro país a quedar incluido en una lista negra de naciones que incumplen las recomendaciones de la OIT. Las cámaras, por el contrario, sostienen que habían acordado con el gobierno en 2015 y luego el año pasado negociar modificaciones a la ley de negociación colectiva a partir de pronunciamientos favorables que habían obtenido en la OIT en varios puntos, entre ellos que se garantizara la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empresarios a ingresar en sus instalaciones cuando hay una ocupación. Además, reclaman, por ejemplo, que el Estado sea excluido de las negociaciones para que los acuerdos salariales vuelvan a ser bipartitos. ¿Cómo han visto este otro tema de principios de febrero? ¿Quién va? Bueno, Fernando. Empiezo yo. Yo creo que ahí hay cosas que son bien distintas, ¿no? Hay cuestiones muy puntuales. Yo creo que lo de las negociaciones bipartitas me parece que es un exagero, un error empresarial. No sé si es motivado por una actitud muy enérgica de parte del Poder Ejecutivo o por qué, pero es un viejo derecho, digamos, una vieja forma de negociar que se instaló en el Uruguay hace 43. Bueno, por eso, hace en el 43. 70 años. Me parece que ese es un punto. El otro punto, que es el de la... Y sobre ese punto de la negociación bipartita o tripartita, parece poco razonable que pidan excluir al Poder Ejecutivo cuando en realidad sobre ese carácter bipartito no se han puesto de acuerdo en 2 años con el propio PIT-CNT. Yo creo que acá hay también una actitud poco prudente de parte del PIT-CNT en cuanto a tirar de la piola con de excesiva energía y amenazar con movilización. Yo creo que ha sido una estrategia reiterada, repetida. Recuerdo cuando el año pasado dijeron que se iba a incendiar todo. Después resultó que la inflación no era la que pronosticaba el PIT-CNT, ni el Instituto Cuesta Duarte, ni todas las lumbreras sindicales. Y ese incendio de la pradera quedó en nada, en unas chispas para asado. Lo que yo creo es que el PIT-CNT debería entender que la mesa de negociación tiene que funcionar con los empresarios, y los empresarios tendrían que entender que hay cosas que están, me parece, enraizadas en la cultura negociadora del país, en el ámbito laboral, como por ejemplo el que sean tripartitas las negociaciones, y que no es razonable pedir que ahora de un plumazo se borre una tradición de 70, 80 años. Había pedido la palabra Esteban, pero no sé si hay otra mano levantada antes. No, yo voy a discrepar con que fueron chispas para el asado. Voy a recordar una estadística de conflictos. Del año 2005 al año 2016, el aumento de los conflictos sindicales fue de 575%. Por lo tanto, hicieron todo lo posible, más o menos, para incendiar la pradera. Y agrego a las previsiones lo que decíamos antes, ¿no? Seguramente van a decir que por la lucha, pero lo cierto es que con las pautas, etcétera, los salarios, que también iban a caer por la inflación, aumentaron 3.74%. Por lo tanto, digamos que las previsiones del lado sindical no es que hayan cumplido plenamente, y por otro lado fueron bastante feroces con este gobierno. Ahora viene además nada menos que una discusión presupuestal, porque ya no hay rendición de cuentas, que va a implicar también una tensión muy grande. Yo sobre el tema voy a hacer 2 consideraciones. La primera, a mí no me gusta que cuando me sirve la OIT es la fuente de toda la verdad universal, y cuando no me sirve es despreciable. Es decir, la OIT es un organismo ponderado que generalmente
ha favorecido a los trabajadores o ha sido un instrumento importante para el avance de los derechos sociales de los trabajadores en el mundo, y por lo tanto hay que considerarlo en todos sus elementos. La segunda consideración que hago es que hay dos grandes capítulos. Ahí tú estás aludiendo al PIT-CNT, sí, claro, bueno, que el tema fue... O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que el PIT-CNT debería tener flexibilidad en esta materia, atendiendo que la OIT ha respaldado esos puntos? Claro, y digo, que tendría que tener con la OIT la misma consideración que tuvo en otras oportunidades. Por ejemplo, cuando inscribió el Uruguay en la lista de países que violaban la normativa internacional a principios de los 2000. Entonces, por lo tanto, los criterios no pueden cambiar a ese nivel. Si servía esa OIT, esta OIT, que no está compuesta de manera muy diferente, tendría que ser respetada. La segunda consideración es esta, hay dos puntos diferentes. Sobre el punto de la negociación tripartita, coincido totalmente contigo, es decir, es más, yo creo que es un profundo error de los empresarios, porque si hubo 118 convenios y se firmaron 113, fue también en acuerdo, porque intervino el Poder Ejecutivo y negoció el Poder Ejecutivo y ayudó a encontrar camino de solución. Sería extraordinariamente negativo que eso se cayera, pero bueno, es parte de un proceso. Lo otro es así, si el Estado uruguayo prohíbe, yo acá discutí con Mercader hace muchos años cuando el tema de las ocupaciones, que iba a venir una ola de ocupaciones, no vino, eso es cierto, no vino, pero si el Estado uruguayo prohíbe las ocupaciones de los edificios públicos, y lo prohíbe, tampoco es muy explicable la concepción de que para una empresa pública no podés ocupar, pero para una empresa privada sí podés ocupar. Además, es cierto que los derechos son equilibrios. A mí, los que desoyen las huelgas no me hacen ninguna gracia, siempre los llamé de una determinada manera, pero... Mal llamados. Sí, está bien, pero quiero decir una cosa. Si vos tenés fuerza y capacidad, como en mi época era el movimiento sindical, vos no tenías que ocupar para que la gente no fuera a trabajar. La gente no iba a trabajar por conciencia sindical, por conciencia obrera. Lo claro y cierto, siguiendo con las palabras de Esteban y con que lo que dice la OIT se debe respetar y aceptar para un lado o para otro, lo cierto es que Uruguay está en este momento incumpliendo no ya con la normativa, sino con recomendaciones y resoluciones expresas. Una es en el tema de las ocupaciones, que evidentemente el gobierno se comprometió a que iba a tener una solución y no lo tuvo. Existe esa discriminación que decía Esteban entre lo público y lo privado, y los privados están sujetos a la eterna amenaza de la ocupación, se cumpla o no cumpla, que no solamente va contra un derecho de los propietarios a mantener su propiedad y a tenerla en su poder y a que no la controlen terceros, sino que va contra el derecho de los trabajadores que quieren trabajar. Hay trabajadores que quieren trabajar, pero no pueden ingresar a la empresa porque esta está ocupada. O sea, Uruguay claramente fue sancionada por la OIT en su momento por este punto. Se le remarcó que no se compartía este criterio, que era violatorio de las normas correspondientes, y Uruguay no hizo nada al respecto hasta el día de hoy, y es más, mantuvo esa discriminación absurda que en lo público no se puede y en lo privado se puede. O sea que se está incumpliendo con la OIT y es una realidad formal y sustancial indiscutible. La negociación tripartita o bipartita, la tripartita lo que ha significado es poner en la mesa un 2 contra 1 automático. Y los empresarios tienen claro que los trabajadores, mientras el Estado sentado ahí y mientras el Estado mira con guiñadas a los trabajadores, no se mueven y no negocian y esperan que el Estado termine dando un verticalazo a favor de ellos. Por eso yo no digo que el Estado no cumpla un rol de moderador o de posición final en algunas situaciones de diferencias, pero creo que es más sana la negociación bipartita entre partes privadas, más allá que el trabajador sea el débil de la relación, porque es lo que permite realmente una negociación. Acá lo que tenemos es una mesa que está inclinada para un lado, que está manejada por una mayoría de 2 contra 1,
Aunque es cierto que el Ministerio en algunas oportunidades pone alguna prudencia y alguna mesura, pero en general es 2-1, y entonces los trabajadores, los empresarios dicen, no señores, vamos a una mesa bipartita, y bueno, y si después no hay arreglos ni ninguna cosa, que el Poder Ejecutivo laude lo que quiere, pero en la mesa negociemos 1 contra 1. El problema de fondo, a mi modo de ver, es la actitud de avasallamiento, de arrogancia, de me llevo todo por delante del movimiento sindical. No digo de todo el movimiento sindical, me refiero particularmente a quienes están en la cúpula del PIT-CNT y de algunos gremios. En pleno verano, en pleno enero delicioso, Fernando, que a ti te gustó la expresión, vimos a un dirigente de la enseñanza salir totalmente desmelenado, anunciando que la enseñanza va a estar en llamas todo el año, que van a parar todo el año, que no van a aceptar y que ya no les sirve el 4.5% que no se consiguió porque dicen que se ha falseado, que la cifra no se ha conseguido nunca porque el 4.5 era para la ANEP y para la universidad. Ahora no es el 4.5, ahora es el 6 y si no se les da el 6 va a haber paro todo el año. No puede ser. No puede ser. No puede ser que se paren frente al gobierno y le digan eso, ni con este gobierno de izquierda, ni con un gobierno de derecha, ni con un gobierno de nada. La actitud es insoportable. Lo que se comentaba recién de la OIT, es lo mismo. La OIT, que siempre ha sido protectora de los trabajadores, que el PIT-CNT se honra, se envanece cuando vuelven sus delegados de Ginebra, los he visto llegar al aeropuerto, alguna vez me ha tocado viajar con ellos, vienen encantados de la OIT, se consideran hermanos de los técnicos que están allí en la OIT. Ahora resulta que la OIT no les sirve y la critican, pero con una arrogancia y desde un punto de vista como si ellos mandaran, como si el Uruguay entero los hubiera votado para gobernar. Y hay que explicarles, señores, ustedes no son los gobernantes electos, el pueblo eligió a otra gente para gobernar. Es esa actitud la que más molesta en esta dirección del PIT-CNT, que anuncia un año complicado, que se mete en política, que apoya a Nicolás Maduro, hace actos en defensa de Nicolás Maduro y de Venezuela. Por Dios, esta es el PIT-CNT que tenemos. El PIT-CNT donde varios de sus dirigentes se honran, se envanecen de pertenecer a un partido comunista que es lo que es. ¿Qué es hoy el Partido Comunista del Mundo? ¿Qué ha sido en el pasado? Por Dios. Esta gente que le trata de pararle los pies al gobierno en todas las actividades, que opina sobre los TLCs, que no solo opina, que los tranca, que amenaza. Creo que el movimiento sindical se merece una actitud de reflexión y decir, hasta aquí llegamos, señores, cambiemos un poquito el trole, ¿no? Sí, bueno, esa actitud de reflexión... Cambiemos el trole. Sí, aquello, ¿te acuerdas los trolebús que se cambiaba el aparato? Bajaba el guarda. Se bajaba el guarda y el conductor, porque el guarda no lo sabía hacer. Tracción a sangre, ¿sí? Eso que planteaba Antonio lo hemos reflexionado varias veces durante el año pasado aquí, y el otro también. Yo creo que hay un déficit, sin duda, de dirección en el ámbito sindical uruguayo. Creo que ese déficit se expresa de distintas maneras. Hay pequeños dirigentes sindicales que se matan por salir un minuto en televisión, y para eso, cuanto más explosivas son las declaraciones, más garantía tienen de tener pantalla. Esa es la realidad. Ahora, me parece que ante esa falta de cautela, por decirlo de alguna manera, que ha demostrado reiteradamente el movimiento sindical, los empresarios, sobre todo las cámaras, deberían persistir en la cautela y en la prudencia para encontrar caminos de solución a este diferendo. Bueno, yo voy a discrepar en un aspecto que me parece muy peligroso, que es cuando uno se deriva del análisis de un hecho también a la persecución política. Es decir, yo no me voy a poner a hablar del tema del Partido Comunista y el movimiento sindical, etcétera, porque va más allá. Entre otras cosas porque, lo reitero, yo veo poca continuidad con la historia del movimiento sindical. Veo poca continuidad, incluso en cuanto a la metodología, en cuanto a cómo se empieza un conflicto, en cómo el nivel y las formas de participación de la gente. Pero Esteban, discúlpame que te interrumpa, pero es indudable que hay muchos conflictos de esos que vos planteás, que estallan y se desarrollan al calor de internas políticas de sectores y de partidos. Pero no me puedo poner a analizar, por ejemplo, que yo sé que hay sectores que no son de ningún partido de los conocidos y que son los más irritables e irritantes y no tienen ninguna limitación, ¿tá? Y puedo hacer la lista, pero no lo voy a hacer porque no me gusta darle un contenido de ese tipo a un debate con esta característica. Lo que sí quiero decir es
que me cuesta pedirle a los empresarios, porque están defendiendo sus intereses, y yo digo, lo asumo que hay diferencia de intereses muy importante. También digo que la historia desde que se reinstalaron los consejos salarios no es una historia de automatismo 2-1 en absoluto, no está avalado por nada. Además, yo creo que decirle que los empresarios en este país se resignan a eso porque está el gobierno es hablar mal de los empresarios uruguayos, que tienen una buena capacidad de defender sus intereses, muy buena, lo han demostrado históricamente. Entonces yo creo que efectivamente acá son dos cosas diferentes que se podrían negociar y transar. Y también digo que en el tema de las ocupaciones, porque sería un hipócrita sabiendo lo que sé y callándome la boca, decir que hay algunos abusos que se cometieron en grandes obras que pusieron en peligro situaciones muy importantes y que retrasaron obras como por ejemplo la central de Punta del Tigre, que todavía no se ha terminado, y una forma sindical agresiva totalmente, etcétera. Que, a ver, yo creo que además de lo doctrinario sobre el tema de la huelga, la ocupación como continuidad del derecho a huelga, cosa que está en discusión, porque el derecho a huelga es un derecho para los que lo quieren hacer, eso es obvio, no puede ser impuesto porque es un derecho, los derechos no se imponen de esa manera, pero creo que además no hubo una explosión de ocupaciones en absoluto, porque la mayoría del movimiento sindical no lo usa como su método principal, pero hubo algunos excesos realmente deplorable, de todo punto de vista. A los chinos con la empresa de autos en San José. No, pero la empresa de autos de San José fue una, pero yo estoy hablando de otros grandes emprendimientos que realmente... Que bajaron su producción. Digo, y vienen de un país. Unos pocos bloquearon el ingreso de la inmensa mayoría que quería trabajar. Esteban, a ti te molestaba lo del Partido Comunista, perdón. Sí. De China, un país manejado por el Partido Comunista, hace una inversión en el Uruguay y le pasa algo que nunca le pasó en China. Le hacen huelga, le ocupan, le amenazan. Y los tipos, ¿qué hacen? Se retiran primero y después dicen, bueno, en vez de producir 10.000 autos, van a producir 1.000. Digo, y así es el Uruguay. Digo, ni siquiera respetamos. Yo creo que está muy claro, creo que todos coincidimos, que el movimiento sindical está en una posición extrema, abusiva, exagerada, llevando las cosas a un límite que no es conveniente. Por supuesto, los trabajadores defienden sus propios intereses, pero deberían hacerlo con más moderación. Creo que por su lado los empresarios defienden los suyos y creo que defienden muy bien sus intereses, pero quieren estar en una mesa mano a mano con los trabajadores sin la interferencia permanente del Estado. Pero lo que es más importante de todo esto, más allá de lo que hagan empresarios o trabajadores, es que Uruguay está desconociendo una resolución de la OIT. Entonces, eso no importa si estamos actuando bien los empresarios o bien los trabajadores o qué está pasando. Simplemente la OIT hizo un pronunciamiento, Uruguay siempre ha cumplido con las recomendaciones de la OIT y sin embargo en este caso puntual hay un silencio y no se ha hecho nada. Y el gobierno pidió un plazo y los empresarios se lo dieron, pero venció largamente ese plazo y los temas no se han solucionado. Por lo que, en lo que es el punto específico que estamos ocupando, que es el tema con la OIT, yo creo que está plenamente justificado que los empresarios vuelvan a la OIT a hacer su reclamo y a pedir que, de alguna manera, se le imponga a Uruguay la obligación de cumplir lo que no está cumpliendo, que es algo realmente serio e importante. Si la OIT sirve cuando es favorable a los intereses de trabajadores, como decía Esteban, también debe servir sin discusiones cuando es algo que de alguna forma regula un derecho que en Uruguay ha sido ejercido con una enorme exageración y dureza. Dos mensajes de los varios que han llegado de los oyentes a propósito de este tema. Bueno, o tres. Dice Arturo, se nota que algunos integrantes de la mesa, Mercader y Ramela, no tienen ninguna idea ni teórica ni práctica de cómo funcionan las relaciones laborales en Uruguay. Por Dios, le están haciendo mal al sistema de relaciones laborales. Sería bueno que estudiaran el tema, agrega. Está hablando, digo, en ambos casos somos abogados los dos y hemos tenido la suerte o la desgracia, no sé cómo decirlo, de participar en conflictos sindicales para un lado y para otro, defendiendo a una parte y defendiendo a la otra. Por lo menos es mi caso. Después aparece
no sé si Carlos dice algo. Sí, no. Aparece... Respeto el derecho del oyente a discrepar. Aparece Marrón del Estadio con sus planteos, ya los conocemos, terminantes. Dice, al clasista PIT-CNT o cúpula del Partido Comunista, hay que recordarle que vivimos una revolución tecnológica y robotizada. Por tanto, los robots no se sindicalizan ni pertenecen a ninguna clase social. Bien Marrón, ¿eh? Eso, Bien pero eso Marrón. habría que estudiarlo porque en cualquier momento Es un tema para estudiar. pueden sindicalizar a los robots. Vos sabés cómo ganó las elecciones el francés Tefelón, cuál fue, que ahora está en discusión, ¿no? Sobre el tema de la renta básica universal, porque prevé que en un periodo de 15 años va a haber una reducción catastrófica de los empleados en los países desarrollados. Lo están aplicando en forma adelantada y experimental en Finlandia, en Suecia, etc. Otro mensaje y con esto terminamos. Guillermo dice, discuten sobre derechos de trabajadores, discuten sobre cuotas femeninas. De lo que no se discute jamás en este país de viejos es sobre políticas juveniles de trabajo. ¿Tendremos que esperar un 54% de desocupación de jóvenes como en España para luego empezar a hablar siquiera de este tema? Bueno, el Frente Amplio, que tiene una cúpula tan juvenil, podría ocuparse de esto. Antes de pasar a otros temas, quiero leer un mensaje que llegó hace un rato del doctor Jorge Abramo. Él dice, soy colega y conozco al doctor Greco, el ministro del Tribunal de Cuentas que se jubiló y cuya salida, de hecho, terminó permitiendo que cambiara la opinión del Tribunal de Cuentas sobre la compra del avión presidencial, ya que quien ingresó en su lugar votó por el levantamiento de las observaciones. Bueno, dice quien manda el mensaje, yo vivo en Mercedes y no lo veo frecuentemente, pero quiero decirle que varios meses antes de su efectiva renuncia, probablemente a mediados del año pasado, el doctor Greco me dijo que se retiraría del Tribunal de Cuentas porque consideraba harto suficiente el tiempo que había estado para dedicarse, en cambio ahora, a sus actividades personales. También me dijo que después de las elecciones en el Colegio de Abogados renunciaría a su directorio, cosa que también hizo. No merece el doctor Greco que se dude de lo que ha expresado. Esto a raíz de las especulaciones de por qué dejó el cargo justo en el momento en que tenía que volver a considerarse la compra del avión presidencial. Antonio, no conozco al doctor Greco, no pongo en duda su calidad personal, su hombría de bien, su honestidad, está todo eso fuera de discusión. Lo que simplemente presento al doctor Greco como una víctima de la política del Poder Ejecutivo, porque me resisto a creer que su salida abrupta del Tribunal de Cuentas. No es abrupta, te acaban de decir que hace 6 meses que lo anunció. En pleno enero. Para mí es una salida. El doctor Abramo dice que a él se lo había anunciado a mediados del año pasado. Que tiene además una consecuencia decisiva en lo que tema del avión. Él renuncia en este momento y entra alguien que vota a favor de lo que pide Vázquez. Yo creo que él es una víctima, no un victimario, él es una víctima de presiones o de sugerencias amistosas para que en este momento saliera. Pero no dudo, repito, sobre su calidad humana ni su capacidad profesional. Yo creo, además, sin duda en lo más mínimo en Greco, que cuando uno integra un cargo de estos, más allá que tenga planificado irse rápidamente, si vota una resolución que sale por pequeña mayoría, el Poder Ejecutivo reitera el gasto y el tema se va a tratar en 15, 20 días, el ministro que estuvo 11 años se puede quedar 11 años y 15 días. No es lógico que, sabiendo que es una votación muy ajustada de un tema delicado y que su voto fue determinante, 3 días antes se va, el ministro se vaya unos días antes. O sea, eso es, reitero, sin de ninguna manera desmerecer a Greco, lo que llama la atención en este tema. Sí, quien manda el mensaje insiste luego con un segundo mensaje en el que destaca que no tiene ningún interés político en la puntualización que hace, simplemente le preocupa que se esté enchastrando el nombre de un profesional. No se lo enchastra. Yo hay una cosa que me parece elemental. Si Greco dice que él no recibió ningún tipo de presión, que se jubiló porque quería hacerlo, que se había fijado ese plazo para jubilarse, y acá insistimos en que él fue en realidad una víctima, que además es una víctima vergonzante, que no dice que fue una víctima, lo oculta y miente para eso, me parece que es un error. Dejemos es decir, ahora que le vamos a endilgar
una actitud, el avión se va a comprar porque él no tuvo la valentía suficiente de permanecer en el cargo y volver a votar en contra. Una semanita más después de 11 años no hubiera cambiado mucho. Bueno, para vos, andá a saber cuál es la situación de él. Es un problema de fondo, esto sí de fondo. Hay tantos argumentos para discutir este tema. ¿Por qué rebajarlo al planteo de que el integrante del Tribunal de Cuentas, sobre el que no hay ningún tipo de antecedente negativo de ningún tipo, este hombre acepta las presiones reales o ficticias y se queda y se va justo en el momento que lo necesita el gobierno? Me parece ¿Sabés por el qué? gobierno... ¿Sabés por qué? Porque hay una víctima y por lo tanto hay un victimario. Claro, lo que importa el victimario. El señor... El victimario es el presidente de la República. Claro. El Tribunal de Cuentas es una persona que tuvo la valentía de dar su opinión negativa a una compra, pero no sostenerla. En el momento decisivo, no la sostuvo. Primero esto no es enchastre, esto es una opinión objetiva. Bueno, no, objetiva no, bueno, porque vos mi opinión, es mi opinión y no pretende enchastrar a nadie. Pero simplemente digo que este señor tuvo una posición contra el avión y justo en el momento en que se va a decidir finalmente si el avión se compra o no se compra, renuncia 3 días antes o una semana antes, ¿no?